hacer. Diga. Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Yo le doy gracias al Señor Jesús porque nos permite estar nuevamente aquí reunidos esta tarde, porque el Señor es maravilloso y nuestra Madre Santísima que nos dio nuestro Padre para nuestra propia salvación. Gracias, Señor, también por nuestro párroco, Jesús Lizalde, y todas las personitas que le ayudan y todas las comunidades. Gracias, Señor, por nuestros hermanos apóstoles de la palabra y todas las personitas que están enseñándonos la palabra de Dios y estamos asimilando poco a poquito. Al menos yo voy muy despacito, pero con todo mi corazón, y gracias a ustedes, hermanitas preciosas. Dios me las bendiga, las quiero mucho y quiero que hagan una oración especial por todas las benditas ánimas del purgatorio, porque tenemos muchos que se fueron ahora en la epidemia y mi yerno que hace un mes se fue de un paro cardíaco. Solo que les pido de todo corazón hacer una oración por todos y por nosotros también. Amén. Decimos, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bueno, pues también vamos entonces a pedir por este hermano que acaba de mencionar la señora Margarita. ¿Cómo se llama? El programa del hermano La persona que falleció. Lorenzo Durán. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a pedir al Señor por el hermano Lorenzo, por su eterno descanso. Decimos juntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Bien, hermanos, pues esta oración que hemos realizado pueda ayudarnos y fortalecernos en nuestro diario caminar. Y vamos a decir juntos la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que ella nos ayude a seguir las huellas de Jesús, su amado Hijo, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, hagamos juntos la oración. Me pueden seguir con su pensamiento desde su interior. Guío esta oración conclusiva diciendo, oh Padre Santo, acepta esta oración como signo de amor y entrega hacia ti. Que tu nombre sea por siempre bendito y glorificado. Te pedimos que al terminar este día, llenos de gozo, podamos seguir alabándote y bendiciéndote por las obras que tú has hecho en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos por todos los que han fallecido por el COVID-19 o también por los que han fallecido por diferentes circunstancias o algún accidente. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás
y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien, hermanos, pues concluimos esta oración con el canto. Vamos a invocar también a San Jerónimo con la jaculatoria diciendo: San Jerónimo, ruega por nosotros. El canto número 64. Canto número 64 de los apóstoles cantan. Somos misioneros. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo donde nos envíe. Misioneros decididos llevando a Cristo donde nos envíe. Si quieres vamos, 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 te invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 te invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 te invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 te invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues les agradecemos por acompañarnos y por invitarnos también a este momento de oración. Los saludamos desde la Casa de la Palabra en la Ciudad de México y le regresamos la conducción al hermano Jorge Salazar. Que Dios les bendiga. Saludos a todos, hermanos. Gracias, muchas gracias. Creo que teníamos problema por ahí con un micrófono que estaba encendido, pero creo que ya lo arreglamos. Muchas gracias, hermanas. Espero que nos sigan acompañando, y nos guarden otra paleta payaso para la próxima. Ahí está la paleta payaso para todos los apóstoles de la palabra. Ok, muchas gracias. No sé si está la hermana Cristi por aquí. Hermana Cristi, ¿sí se encuentra ya? Buenas noches. Buenas noches, hermana Cristi. Tenemos un par de minutitos antes de iniciar la transmisión en vivo por las diferentes estaciones de radio. Mientras le podríamos pedir, no sé si la hermana Marta o la hermana Jenny nos pueden apoyar con una pequeña alabanza mientras yo me conecto a la radio. Y cuando Exacto, yo le digo, que nos deleiten con un canto, y cuando, ya que hoy estamos celebrando la fiesta de la Biblia, bueno, la fiesta de San Jerónimo. Y gracias a Dios, a lo largo del mes, todos los días de 5 a 6 teníamos una edición especial en honor a la palabra de Dios y hoy pues damos gracias a Dios. El Padre Jorge ha concluido con la Eucaristía y hoy también
desde la Casa Central transmitimos con juegos bíblicos y fue muy bonito. Si después lo desean ver, ahí está en Radio Apóstol anunciando su palabra. Y pues pedimos a nuestra hermana Marta o Jenny que nos deleite con un canto para luego dar inicio. Y cuando ya estemos en vivo, yo le indico para que salude a la audiencia de nuestra audiencia de los diferentes radio apóstoles que nos escuchan, ¿ok? Sí. Entonces, Ok, hermano déjenme, Jorge, sí. voy a iniciar el enlace mientras la hermana Marta o la hermana Jenny que nos apoyen con una alabanza, por favor. Perfecto, sí. Muy buenas noches. Buenas Hola. noches. Soy Jenny. Vamos a hacer un cantito. No sé lo que contigo, pero no sé lo que contigo, Parte 3, ¿qué capítulo? Parte 3, ¿qué capítulo? Muchas gracias, hermana Jenny. Hermana Cristi, ya estamos en vivo en las diferentes plataformas de radio, por favor. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este programa, La Apologética y Ecumenismo.
Dos caras de la misma moneda. Es uno de los libros favoritos de nuestro querido y amado fundador. Gracias por su fiel sintonía. Estamos transmitiendo directamente desde de Radio Apóstol, anunciando su palabra de la Ciudad de México, como también en la plataforma de www.radioapostol.com. Y también damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de Radio Apóstol Chile. Gracias por su fiel sintonía aquí en Radio Apóstol. También los hermanos que nos siguen a través del cursos apóstoles de los hermanos de Costa Rica. Sean bienvenidos a este gran curso y también todos los hermanos y hermanas que se han unido a nosotros a través de Zoom. Gracias por su fiel sintonía y por darse el tiempo poder participar en este curso. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es el padre Jorge Luis Zarazúa Campa. Él es el superior general de la Fraternidad Misionera. El padre Jorge Luis Zarazúa Campa, él nació en Hidalgo, bueno, aquí nos dice, me permite un momento. El padre Jorge Luis Zarazúa Campa, él es misionero apóstoles de la palabra, nació en Tampico. Y desde el 2016, él es superior general de la Fraternidad Misionera, como también ha sido o es asesor del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, y pues siempre ha ayudado al padre Amatuli en los diferentes escritos y también ha escrito libro. Y hoy estará con nosotros. También tiene su programa en Radio Apóstol anunciando su palabra los lunes de 4 a 5 de la tarde. Su programa se llama La Iglesia Ayer, Hoy y Mañana. Pues sea bienvenido, Padre Jorge, a este curso de apologética y ecumenismo, y gracias por su servicio y su apoyo que siempre ha brindado a nuestra comunidad y, por supuesto, a Radio Apóstol anunciando su palabra. Muchas gracias, hermana Cristi. Pues estamos aquí en este curso, Apologética y Ecumenismo, y pues hoy nos toca ver un tema muy especial que se llama Plan Mínimo para hacer frente al problema de los grupos proselitistas y la nueva religiosidad. Es un libro muy importante del padre Amatuli, y particularmente este capítulo es muy especial. Como su nombre lo indica, es un plan mínimo, es decir, es lo esencial, lo más oportuno, lo más conveniente para hacer frente al problema del éxodo de católicos hacia otras propuestas religiosas. Por eso se habla de un plan mínimo para hacer frente, para afrontar el problema de los grupos proselitistas y la nueva religiosidad, la religiosidad alternativa. El padre dice, sin pensar en grandes estrategias, con un enorme despliegue de medios económicos, algo podemos hacer utilizando lo que tenemos a disposición. Es decir, no se requiere grandes estrategias, no se requiere desplegar mucho dinero, muchos recursos económicos. De una manera práctica, de una manera sencilla, podemos afrontar el problema del proselitismo religioso. El padre Amatuli nos lleva, ¿verdad? Primero que nada, a darnos cuenta de que vivimos en un nuevo contexto. Vivimos en un nuevo contexto social, ¿no? Vivimos en una época donde hay pluralismo religioso, donde hay diversidad religiosa, pluralismo religioso y también pluralismo cultural. Es decir, hoy en día hay muchas propuestas religiosas muy cerca de nosotros. El Islam, el budismo, el hinduismo, los testigos de Jehová, los mormones. Hay mucha
diversidad religiosa al alcance. De casa en casa tocan a nuestra puerta. Ahora bien, también hay diversidad cultural, hay pluralismo cultural, hay diversas ideologías y diversas formas de pensamiento. Entonces, esto es algo importante de tenerlo en cuenta. Dice el padre Amatuli, es un hecho que ya pasó el sistema cerrado y monolítico del pasado. La sociedad actual es esencialmente pluralista, ¿no? Anteriormente, en México, en América Latina, era un sistema religioso cerrado, ¿no? La Iglesia Católica durante mucho tiempo fue la religión oficial, protegida desde el Estado, desde el gobierno. Era un sistema monolítico, ¿no? Monolítico significa que es de una sola pieza. Mono significa uno, litos significa piedra, ¿no? De una sola pieza. No hay este tipo de fracturas. Hace 30, 40 años, el 99% de la población en México era católico. Se dice todavía que México es 100% guadalupano, ¿no? Esto ya ha cambiado. La sociedad actual es esencialmente pluralista. Por lo tanto, hoy el católico tiene que estar preparado para vivir su fe en este nuevo contexto religioso y cultural. Vivimos en una sociedad pluralista. No tenemos compañeros de trabajo que no son católicos. En la escuela, los hijos no conviven con personas de diversas tradiciones religiosas. Por eso hoy más que nunca se necesita preparar al católico para que viva su fe en este nuevo contexto religioso y cultural. Hay personas que son ateas, personas que son agnósticas, personas que pertenecen a un partido o a otro, ¿no? Al Partido Demócrata, al Partido Republicano, dependiendo de nuestros países, ¿no? Es un pluralismo, una diversidad a nivel político, económico, social, cultural, religioso, etc. Ahora bien, una persona que no esté preparada puede caer fácilmente en complejo de inferioridad. El padre Amatuli decía que el católico en nuestro tiempo tiene complejo de inferioridad. Se siente inferior ante los hermanos separados. Los hermanos separados conocen la Biblia, utilizan citas bíblicas. El católico se siente acomplejado. Tiene complejo de inferioridad. En realidad todos hablan y tratan de convencerlo acerca de la bondad de sus creencias. Le dicen, pásate con nosotros. No lo dejan en paz ni en la calle, ni en el trabajo, ni siquiera en la intimidad de su hogar, con el fin de arrebatarle la fe que le transmitieron sus antepasados. Eso es, ¿no? Hay proselitismo religioso sistemático. Hay un audaz, un sistemático proselitismo religioso. En Estados Unidos, en Europa, en otras latitudes, está surgiendo, por ejemplo, grupos satánicos que están queriendo hacer valer sus derechos de libertad religiosa para que el satanismo se pueda enseñar como una materia religiosa en las escuelas, ¿no? El satanismo, también el ateísmo. Hay esta diversidad, hay un proselitismo sistemático. ¿Qué hacer en estos casos? Necesitamos ayudar al católico a vivir su fe con dignidad, con autoestima, como pastores de la iglesia, como católicos comprometidos. ¿Qué tenemos que hacer para que el católico pueda vivir su fe con dignidad, sin complejo de inferioridad, frente a los que tienen otras creencias y tratan de perturbar su fe? El padre Amatuli nos da algunas claves
para que el católico pueda vivir la fe con dignidad. Que los pastores de la iglesia, el papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, pero también los laicos comprometidos, los agentes del pastoral, podamos ayudar al pueblo católico, al católico, a vivir su fe con dignidad, con una adecuada autoestima, sin ningún complejo. No basta hablar de tolerancia, de respeto para con todos y diálogo, ¿no? Después viene pues otro tema que habla de las actitudes del católico frente a los que tienen otras creencias, ¿no? Donde se habla de respeto, de tolerancia, de colaboración, de diálogo ecuménico, de diálogo interreligioso. Se habla también de una sana apologética, pero no es suficiente hablar de tolerancia, de respeto y diálogo, ¿no? Además de esto, es necesario ayudar al católico a tomar conciencia de su identidad como miembro de la única iglesia que Cristo fundó. El católico debe decir con seguridad: yo soy católico, pertenezco a la única iglesia de Cristo. No pertenezco a la única iglesia que Cristo fundó hace casi 2000 años. Mi iglesia, la iglesia católica, llegará hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no la podrán vencer, ¿no? Respeto a los hermanos separados, a las personas que tienen otra creencia, pero esta es mi identidad como católico. No puedo ocultar mi identidad. Pertenezco a la única iglesia de Cristo. Solamente así el católico podrá tener una base segura para abrirse a los demás, sin complejos de ninguna especie. Hoy en día, para que el católico esté bien preparado, no es suficiente una catequesis genérica, como se está haciendo hasta el momento. El padre Amatuli hacía notar que la catequesis actual, como se da en la iglesia, es una catequesis que forma desertores, ¿no? Los niños van para capacitarse, prepararse para hacer la primera comunión, hacen la primera comunión y ya no los volvemos a ver. Los volveremos a ver el día de la confirmación, si bien nos va, o el día en que ya adultos o jóvenes opten por el matrimonio y quieran casarse por la iglesia. La catequesis actual es una catequesis, una escuela de desertores. El que se confirma no lo volvemos a ver, ¿no? Hay muchas personas que vienen al confesionario con un sacerdote católico y le pregunto: padre, hermano, hermana, ¿cuándo fue su última confesión? Padre, el día de mi matrimonio, ¿no? El día que me casé por la iglesia. Entonces es una catequesis de desertores, forma desertores. Por eso tampoco se puede hacer una catequesis como si los grupos proselitistas no existieran, como si no anduvieran tocando de puerta en puerta, si no estuvieran buscando tantos medios para llevarse al católico hacia sus grupos. Los grupos proselitistas existen, dice el padre Amatuli, y son muy activos, muy perseverantes y son declaradamente anticatólicos. Por lo tanto, el católico tiene que ser ayudado a sentirse seguro en su iglesia, ¿no? Que se le capacite para dialogar con todas las personas, independientemente de su religión, de su ideología, de los elementos de su propia cultura. Debe ayudarse al católico para que resista frente a cualquier intento de manipulación de parte de los hermanos separados, los ateos, los agnósticos o personas que pertenecen al Islam, al budismo, etc. Para lograr esto, se hace urgente para el católico, antes que nada, número 1, un conocimiento básico de la Biblia. El católico debe
tener un encuentro personal con la Biblia. Debe participar en un curso bíblico que lo ayude a fundamentar su fe, y su piedad, ¿no? Su vida de fe. La Biblia tiene que volverse en el libro de cabecera para cada católico. No basta que la catequesis y la liturgia de la iglesia estén impregnadas de Biblia. Cuando uno lee el testimonio de Scott Hahn, expresbiteriano, a él le impactó la primera vez que participó en la misa, porque se dio cuenta de que la misa, la Santa Misa, está impregnada de textos bíblicos desde el inicio hasta el final. Él dice que él quería hablar y decir, esto que está diciendo el sacerdote viene en tal texto bíblico, esto viene acá, esto viene allá. ¿No? Le impactó profundamente. Descubrió que la Iglesia Católica es la casa de la Biblia. Bueno, esto no es suficiente. Un protestante lo puede percibir, pero la mayoría de los católicos no lo perciben, no se dan cuenta. Es necesario, por lo tanto, que el católico ore, participe en la liturgia y acuda a la catequesis con la Biblia en la mano. De otra manera, ¿qué sucede? Dice el padre Amatuli, que después de años y años de oración, de catequesis, de participar en la Sagrada Liturgia, el católico se siente acomplejado frente a uno que hace apenas unos meses se acercó a Dios frecuentando algún templo protestante, ¿no? El católico que va a un grupo protestante empieza un estudio intensivo, sistemático, vivencial de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que el católico tenga esta relación personal con la Biblia, ¿no? Que el católico conozca y sepa utilizar la Biblia, que sepa encontrar en la Biblia aquellos pasajes bíblicos con los que puede responder a un hermano separado. Ahora, ¿qué se necesita también, aparte del conocimiento de la Biblia? Necesitamos revivir la sana apologética. Dice el padre Amatuli, por lo tanto, es necesario revivir la sana apologética, no para pelear con los que tienen otras creencias, sino para fortalecer la fe del católico. Hermanos, la apologética que propone el padre Amatuli, que proponemos los misioneros apóstoles de la palabra, tiene dos finalidades. Número uno, fortalecer la fe del católico. ¿No? Los católicos son nuestra prioridad principal. ¿No? Si yo salgo a hacer apostolado, el destinatario principal debe ser el católico. Yo voy a dedicar mi tiempo, el tiempo que tengo disponible para mi apostolado, para ir de casa en casa, para estar en el parque, ir al metro, etcétera, para fortalecer la fe de mis hermanos católicos. La segunda finalidad es cuestionar a los hermanos separados. Debo capacitarme de tal forma que cuando dialogue con un hermano separado pueda cuestionarlo, para motivarlo a que regrese a la única iglesia que Cristo fundó. Muchas formas de dialogar con los hermanos separados, en lugar de que se abra a la verdad, el hermano separado se cierra por la actitud agresiva del católico, ¿no? Por la falta del respeto del católico. Por eso el padre habla de una sana apologética. Significa que hay formas no sanas, ¿no? Formas patológicas de hacer apologética, ¿no? De humillar al hermano separado, de pelear con él, de discutir a ver quién gana, ¿no? A ver quién sabe más citas bíblicas. La Biblia como arma, ¿no? Para arremeter contra el hermano separado, ¿no? Entonces se necesita, antes que nada, que los apóstoles de la palabra tengamos claro que la apologética tiene como finalidad principal, como objetivo principal,
fortalecer la fe del católico, que frente a los ataques de los grupos proselitistas y al no contar con una respuesta adecuada, su fe empieza a tambalear. Hermanos, miren, es muy triste que con una cita bíblica que un hermano separado le presente al católico, la fe del católico empieza a tambalear. Le dicen, hermano católico, ¿tú por qué tienes imágenes? Pues así tenemos en la iglesia, así hay en mi casa, desde pequeño me enseñaron a venerar las imágenes. Hermano católico, ¿tú no sabes que la Biblia prohíbe las imágenes? No, no lo sabía. Nadie me lo ha explicado. En Éxodo 24 dice lo siguiente, ¿no? Le abren la Biblia y le leen Éxodo 24, ¿no? No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Con este sencillo texto bíblico, la fe del católico empieza a tambalear. Empieza a creer que en la Iglesia Católica le han engañado, le han mentido, no le han dicho la verdad. Hermano católico, ¿tú por qué dices que María es virgen? La madre de Jesús es virgen. Pues así me lo han enseñado en la iglesia, el sacerdote, en mi casa, mi mamá, mi abuelita, todo mundo habla de la Virgen María. ¿Qué no sabes que ella tuvo más hijos? Le muestran 2 o 3 textos bíblicos y la fe del católico empieza a tambalear. ¿Qué se necesita? Una apologética dirigida hacia adentro de la misma iglesia, más que hacia afuera. Una vez más, los católicos son nuestra preocupación principal, ¿no? Si yo tengo media hora para hacer apostolado, voy a ir primero con un hermano católico para fortalecer su fe, para aclarar sus dudas. El padre Amatuli dice, una catequesis que no cuente con los elementos básicos de una sana apologética es una catequesis desencarnada, una catequesis sin fundamento. Este tipo de catequesis actual está creando católicos acomplejados, que lo único que pueden hacer es huir frente a las insinuaciones o los ataques de los grupos proselitistas. Es muy triste, hermanos, hermanas, que cuando un hermano separado toca a la puerta de un hogar católico, el católico se esconde. El ama de casa, el padre de familia, le dice al hijo, ¿no? Que dice, papá, están acá los testigos de Jehová, están aquí los mormones. Diles que no estoy, diles que no me encuentro en este momento o que estoy muy ocupado, ¿no? El católico se esconde porque está acomplejado. ¿Hasta cuándo puede funcionar el método de la fuga? Muchos sacerdotes dicen, no les hagas caso, no les hagas caso. Si quieres, cuando vayan a tocar a tu puerta, invítales a rezar el Santo Rosario y vas a ver que se van a ir, ¿no? Se logra resolver ese momento, pero la ignorancia permanece, ¿no? Entonces no podemos confiar en el método de la fuga, de escaparse. El padre nos presenta este cuestionamiento. Y si se trata del propio hijo que pide alguna aclaración acerca de este tema o acerca de este otro, ¿qué le vamos a decir? Y si es el mismo catequista el que solicita una explicación a su párroco, a su sacerdote, a su obispo, se puede contestar, no sé, esto no me lo enseñaron en el seminario, esto no lo aprendí en la catequesis. Así que hoy en día todos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos comprometidos, católicos de la calle, todos tenemos que estar bien conscientes de nuestra identidad como católicos. Debemos saber, conocer claramente que pertenecemos, formamos parte de la única iglesia fundada por Cristo. Debemos conocer la respuesta bíblica a los principales ataques que nos hacen los hermanos separados. El padre Amatuli
va aterrizando. ¿Cómo lograr esto? Primero que nada, la Biblia debe convertirse en el libro del pueblo creyente, ¿no? La Biblia debe convertirse en el libro del pueblo creyente. Entre nosotros, católicos, sin duda, hay gente muy preparada en campo bíblico. Hay teólogos, hay sacerdotes, hay maestros, hay profesores que enseñan religión en las escuelas. El problema, ¿cuál es? Que el tipo de lenguaje que manejan los especialistas, por lo general, es poco accesible al gran público. El enfoque que le dan a sus enseñanzas no casi siempre es de carácter teológico o científico. Por esta razón, muchas veces no llegan al corazón del creyente, no logran llegar al corazón del católico. El católico está ansioso de encontrarse con Dios, no de llenar solamente la mente de conocimientos, ¿no? Quiere conocer la palabra de Dios y la relación que tiene con su vida diaria, con las decisiones que debe tomar en diferentes momentos. El hecho es que al participar en algunos cursos bíblicos, muy pronto los alumnos se aburren, se cansan, ¿no? Y abandonan los cursos de Biblia de tantos expertos. ¿Qué necesita el creyente de hoy en día? Un conocimiento bíblico inmediato, ¿no? Que el querigma, el primer anuncio de la palabra de Dios, que mire no solamente a la mente, sino a la propia vida, que mire al corazón. Desgraciadamente, el católico muchas veces, cuando no encuentra este alimento en la Iglesia Católica, va hacia los grupos proselitistas, va hacia otras propuestas religiosas. Entonces, los apóstoles de la palabra debemos, ¿verdad? Los apóstoles de la palabra contamos con herramientas para llevar la palabra de Dios a los lugares más apartados, a la gente más sencilla, despertando en todos un fervor insospechado hacia el libro sagrado, hacia la Biblia. Se trata de un método que el padre Amathuli inició y que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? El voluntariado misionero, los promotores y defensores de la fe, los agentes de pastoral bíblica, ¿no? Apóstoles de la palabra, tanto del movimiento como de la sociedad misionera y la fraternidad misionera, que hemos aprendido este estilo del padre Amathuli, ¿no? Somos un movimiento misionero, somos una familia misionera al servicio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacer, verdad? El padre Amathuli ya escribió libros sobre apologética, el diálogo con los protestantes, la iglesia católica, la respuesta está en las escrituras, preguntas y respuestas, el folleto Soy Católico, ha escrito libros para dialogar, aprender a dialogar, conocer más profundamente a nuestros hermanos testigos de Jehová, a nuestros hermanos mormones, a nuestros hermanos adventistas del séptimo día. Pero dice el padre, no basta escribir. Mamá está estudiando. No basta escribir un libro con la respuesta a los principales ataques de los grupos proselitistas para que el problema se resuelva. Hay muchos libros también muy buenos de diversos autores. No solamente el padre Amathuli, ¿no? Muchos católicos han escrito excelentes libros de apologética. ¿Qué se necesita? Se necesita un programa bien elaborado para formar a expertos en la materia a nivel popular. ¿No? Necesitamos formar a nuestros hermanos católicos. No solamente ser nosotros un grupito de expertos, un grupito de especialistas. No tenemos que formar a los catequistas, a los agentes de pastoral, a los que son integrantes de algún movimiento, del movimiento Juan 23, de la renovación carismática, de la Legión de María, etcétera. Ellos van a ayudar a los demás a enfrentar el problema adecuadamente, ¿no?
Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque el misionero apóstol de la palabra está por un breve tiempo, ¿no? Está por un breve tiempo. Entonces estos que nosotros capacitemos ayudarán a los demás a enfrentar el problema de una manera más adecuada. Previniendo la enfermedad, dice un refrán, más vale prevenir que lamentar. Si yo fortalezco la fe del católico antes de que lo confundan los hermanos separados, enamorándolo de la Biblia, enamorándolo de la iglesia, ya estoy previniendo o curándolo. Ya se fue, ya tiene dudas, hay que hablar con él, ¿no? Dialogar con él. Tratándose de un campo muy vasto, ¿no? Un campo muy amplio y variado, hay mucha diversidad, ¿no? Hay testigos de Jehová, mormones, pentecostales, luz del mundo, está el ateísmo, el agnosticismo, el islam, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, estas grandes religiones. Es un campo muy variado, ¿no? Poco a poco se van delineando las diferentes especializaciones. En la comunidad parroquial debe haber un experto que conozca y sepa dialogar de manera muy adecuada con los testigos de Jehová. Otro que se capacite para dialogar con los adventistas del séptimo día. Otro que se especialice en los grupos pentecostales. Otro capacitado en la nueva era. Otro en el budismo. Otro en el hinduismo. Y este programa debe tener estrategias y contenidos muy claros, adecuadamente definidos. Ya decía que el padre Amatuli pues tiene algunos libros a ese respecto, ¿no? Tenemos libros, folletos sobre testigos de Jehová, mormones, adventistas, sobre las grandes religiones. El padre tiene un folleto muy práctico, muy breve, pero muy completo, que se llama Buscando a Dios. Entonces no perdamos el tiempo en soñar con grandes estrategias, con enorme cantidad de dinero que no existe, no lo tenemos a disposición. Dice el padre Amatuli, ¿por qué no empezar con algo sencillo y práctico para enfrentar con sano realismo el problema de los grupos proselitistas y la nueva religiosidad? Se empieza con poco y con el tiempo en cada lugar se van afinando los detalles según las propias necesidades y los recursos con los que se cuenta. Ahora, por eso el padre ve importante que surja en la iglesia un ministerio especial. Se necesita un ministerio especial. San Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que la iglesia de Cristo es el cuerpo místico de Cristo. Y como sucede en el cuerpo de cualquier persona o de otro ser vivo, también en la iglesia el cuerpo está constituido de diferentes miembros. Y cada miembro tiene una capacidad propia y una función propia que desempeñar para bien de todo el organismo. El padre Amatuli se pregunta, ¿acaso el Señor no suscitará en cada comunidad a alguien que se preocupe de curar y de fortalecer la fe de los hermanos más débiles? Todo es cuestión de tener fe en los planes de Dios y el destino de la iglesia. Que si alguien cree que todas las religiones son iguales y todas llevan al mismo Dios, confundiendo tolerancia con indiferentismo religioso, entonces todo discurso se vuelve vano y cualquier intento de preservar la fe católica será interpretada como una nueva forma de integrismo propio de tiempos pasados. Aquí el padre Amatuli cuestiona a algunos obispos, sacerdotes, laicos comprometidos que dicen todo es lo mismo, ¿no? Los hermanos separados también nos hablan de Dios, también hablan de la Biblia. Es igual, ¿no? Es lo mismo. El padre dice, no es lo mismo. ¿Qué finalidad tendrá este ministerio especial que el padre ve necesario que se suscite en la iglesia? Este ministerio tendrá dos objetivos. Número uno,
alimentar y fundamentar bíblicamente la fe del católico. Alimentar, por un lado, ¿no? Nutrir la fe del católico y por otro lado, fundamentarla bíblicamente. Que el católico sepa bíblicamente por qué rezamos el rosario, por qué tenemos imágenes, por qué bautizamos a los niños, por qué nos confesamos con un sacerdote, por qué le decimos padre un sacerdote, por qué la iglesia no insiste en el tema del próximo fin del mundo, ¿no? Alimentar, nutrir, fortalecer y fundamentar bíblicamente la fe del católico. Es lo que se llama pastoral bíblica. Hoy también se le llama animación bíblica de la pastoral. Número 2. Segundo objetivo, preservarla de posibles desviaciones, ¿no? Un ministerio que tenga esta doble tarea, pastoral bíblica y se capacite para afrontar a los grupos proselitistas y la nueva religiosidad. Evidentemente, todo esto no agota la vida cristiana. Esto es solamente un ministerio más en la iglesia. La iglesia debe tener muchos más ministerios y gracias a Dios lo hay. En cada parroquia hay una pastoral de conjunto, la pastoral profética, la pastoral litúrgica, la pastoral socio-caritativa, ¿no? Pero se necesita un ministerio especial que afronte este tema. ¿De qué se trata? De ofrecer al católico una base segura para que pueda avanzar en el camino de Dios sin titubeos y con dignidad, ¿no? Con una adecuada autoestima. ¿Cuál es la tarea en concreto? Recuerden que estamos hablando de un plan mínimo para hacer frente al problema de la nueva religiosidad, del proselitismo religioso. Entonces, ¿qué debe hacer este ministerio? Hoy se le llama promotores y defensores de la fe. ¿Cuál es la tarea de los promotores y defensores de la fe? En cada parroquia debe haber una comisión parroquial para la promoción y defensa de la fe. En la diócesis debe haber, ¿no?, una comisión diocesana para la promoción y defensa de la fe. Cada capilla, cada pueblito, cada aldea debe tener su comisión local de promoción y defensa de la fe. Entonces, ¿qué debe hacer, no? Intervenir en la catequesis presacramental. Que la catequesis presacramental se haga con la Biblia en la mano. La Biblia no debe ser un subsidio, sino el texto fundamental para la catequesis. El catecismo debe ser una guía, un subsidio para profundizar en el dato bíblico. Debemos luchar para que la preparación de la primera comunión empiece con un breve curso bíblico sobre la historia de la salvación. Para jóvenes, adultos tenemos historia de la salvación, curso bíblico popular. Para los niños tenemos el curso bíblico para niños, ¿no? Entonces, un breve curso bíblico popular. El padre dice, primero la Biblia, después el catecismo. Primero la Biblia, después el catecismo. Primero un breve curso bíblico, después la catequesis. Además, hay que insistir para que en todo tipo de catequesis presacramental no falten unas charlas sobre el tema de los grupos proselitistas y la nueva religiosidad. Hay que incluir toda la problemática, por ejemplo, el tema de la brujería, las supersticiones, los horóscopos, la Santa Muerte, etc. Solamente así el católico podrá tener en su iglesia una catequesis encarnada, que haga mella, que logre penetrar en el corazón del creyente y lo vaya disponiendo al encuentro sacramental con nuestro Señor. Para llegar a Dios, dice el padre Amatuli, debemos despejar el camino, ¿no? Debemos preparar
el terreno. De otra manera, todo será un hecho superficial, puramente ritual, que no tiene ninguna resonancia en la propia vida. Por eso muchos católicos reciben un sacramento, hacen la primera comunión, se confirman y ya no los volvemos a ver. Si los catequistas no se sienten preparados para tratar estos temas, se puede hacer cargo los promotores y defensores de la fe, los integrantes de la Comisión de Pastoral Bíblica, ¿no? O pedir que los promotores y defensores de la fe los capaciten. Además, también en la misma celebración de los sacramentos hay que subrayar siempre el aspecto bíblico, aclarando cualquier duda. ¿Por qué no nos bautizamos en un río? ¿Por qué no hay que esperar hasta ser adulto para bautizarse? ¿No? Cualquier objeción. Hay unos que dicen que para bautizarse hay que hacerlo en el río. La homilía también, en la misa del domingo, también puede utilizarse para enfatizar, fortalecer la identidad católica, aclarar las dudas y fortalecer la fe del creyente. Entonces, en este ministerio de pastoral bíblica y promoción y defensa de la fe, pues debe tener mucho contacto con los catequistas, buscar capacitar a los catequistas. También es importante establecer en las parroquias, en las comunidades, centros de formación pastoral, que en todos los seminarios católicos, en los centros de formación para religiosas, en los centros de formación para laicos, se debe aprender a impartir cursos bíblicos populares, ¿no? Con un lenguaje asequible al pueblo. También debe uno aprender a enfrentar de manera competente el problema del proselitismo religioso. También este ministerio especial puede ir a las instituciones educativas, a los colegios católicos, a las escuelas, a las universidades, que en todos los colegios, especialmente los colegios católicos, no falte la formación bíblica y la formación en el campo de la apologética. Es importante establecer diplomados en teología para los profesores que enseñan en los colegios católicos, en las escuelas católicas. Ahora bien, otra tarea de este ministerio especial de pastoral bíblica y promoción y defensa de la fe debe tomar contacto con las asociaciones y movimientos apostólicos. Hay que luchar para que cada asociación, para que cada movimiento cuente con expertos en el tema de la Biblia y en el tema de la apologética, para que tengan la capacidad de orientar en estos temas a los demás integrantes de su asociación o su movimiento apostólico. Hay muchos católicos comprometidos, muchos laicos, pero que no tienen esta formación y fácilmente los confunden. Muchos que ahora son ex católicos, que han dejado la iglesia, eran integrantes de movimientos católicos, pero les faltaba este conocimiento de la Biblia y este conocimiento de una sana apologética. ¿Qué se necesita además? El uso abundante de los medios de comunicación masiva. Necesitamos utilizar los medios de comunicación. Hoy se habla de las redes sociales, se habla de aprovechar los espacios que hay, ¿no?, a nuestro alcance para incluir el aspecto bíblico y el aspecto apologético. Uno puede participar, dice el padre Amatuli, el que tenga más saliva, que coma más pinole. Uno puede colaborar con Radio María, uno puede colaborar con EWTN, con El Sembrador, con María Visión, uno puede tener una página de internet. No hay tantos medios a nuestro alcance, a nuestra disposición, que podemos emplear para esto. Y algo muy importante, el contacto personal con los católicos.
Por eso las misiones populares. Es la época del laicado. La tarea evangelizadora es tan grande que no se puede llevar a cabo, no se puede realizar sin la intervención directa y constante de los laicos comprometidos. Por eso es necesario que cuenten con un mínimo de formación bíblica y apologética. De otra manera, el laico corre el riesgo de confundirse más al escuchar tantos desahogos y tantos ataques contra la iglesia y contra los ministros de la iglesia. ¿Estamos en contra del ecumenismo? No. No, el ecumenismo y la apologética son dos caras de la misma medalla. Hay ambientes donde es más necesario el ecumenismo. Hay ambientes donde se requiere más la apologética, ¿no? No es una receta igual para cada contexto, como lo hemos aprendido a lo largo del estudio de este libro. No hay, en Europa es más fuerte y necesario el ecumenismo. En África y Asia es más necesario el diálogo interreligioso. ¿No? En el continente americano, en muchas porciones de África, en los países de mayoría católica, es muy necesario la sana apologética. Entonces, no estamos en contra del ecumenismo. Cuando hay hermanos separados abiertos al diálogo ecuménico, entramos también, ¿no? Debe haber también una comisión de ecumenismo, una comisión de diálogo interreligioso. A manera de conclusión, hermanos, los grupos proselitistas avanzan. Hagamos algo y pronto para ayudar a los hermanos débiles en la fe a tener motivos para seguir siendo católicos y vivir la fe con dignidad, sin complejos ni miedos injustificados. Mediante talleres que ya el padre Amatuli estructuró, podemos preparar a los que van a hacerse cargo de este ministerio a nivel diocesano, a nivel parroquial, de asociación o movimiento apostólico. Los misioneros apóstoles de la palabra debemos ponernos, ¿no?, con esa disponibilidad para capacitar a los demás, ¿no? Esto es muy importante, entender nuestra misión, el sentido de nuestra presencia en la iglesia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Ahora, si tienen algunas preguntas o comentarios, estamos aquí disponibles. Sí, claro, padre, muchísimas gracias. La mayoría de las personas que nos han estado acompañando a través de este taller conocen la dinámica. Les pedimos que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, que por favor levanten su manita y conforme vayan apareciendo en mi pantalla, les vamos dando la oportunidad de que lo hagan. Nada más les pedimos que sean todos sus comentarios o sus preguntas, como la de los albañiles, al concreto. Y tenemos primeramente a la hermana Alma Rosa Pastora, que tiene su manita levantada. Adelante, hermana Alma Rosa. Buenas noches, Padre Jorge. Buenas noches a todos los hermanos. Padre Jorge, bueno, muy interesantísimo el tema. Muchísimas gracias. Tengo inquietudes y preguntas. Primeramente, yo pensaba, y le agradeceré muchísimo que me aclare, yo pensaba que sobre nosotros los catequistas recaía la gran responsabilidad de que las personas no se vayan de la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, así como decía usted, y ese es un gran problema que se ve, creo que eso es a nivel general de nuestra iglesia, que se bautizan, que llegan los padres, bautizan a los niños, o llegan a hacer su primera comunión o su confirmación, etc. Y que luego se nos pierden de las iglesias. Yo le decía al cura párroco el año pasado de que el gran problema era
porque nosotros no le dábamos seguimiento. Que si ya recibió la primera comunión el niño o la niña, pues era deber de nosotros irlos a buscar a la casa. Lo miraba quizás desde mi perspectiva de maestra, porque en las escuelas allá en Nicaragua, si un niño se ausenta del colegio, pues hay que irlo a buscar para que continúe en clase. Y con respecto, decía usted, a los hermanos separados, no sé si yo he hecho mal y también le agradezco que me aclare. La vez pasada vinieron acá a casa, pues yo empecé a conversar con ellos y era acerca del rosario, que ellos me hablaban. Entonces yo les decía pues que el rosario es bíblico. Pero luego se puso una señora, porque andaban varios, andaban como 3 o 4, se molestaron y se pusieron enojadas. Entonces yo lo que les dije, bueno, no voy a entrar en disputa con ustedes, porque si usted piensa así y yo pienso diferente y usted me está atacando, entonces pues mejor dejémoslo aquí. Y cuando tenga deseos de dialogar, pues dialoguemos. Y ya después pasaron y yo ya no salí. Pues así como dice usted, yo le dije a mi nieto, dile que no estoy, ¿verdad? Entonces, le agradezco que me aclare allí hasta dónde he estado errada. Gracias, Padre. Buenas noches. Sí, hermana, contestando a sus inquietudes, podemos decir que sí, esencialmente sería el catequista, ¿no? Los catequistas, los que han conocido en el ámbito de la catequesis a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, los que pudieran hacer junto con el párroco esta labor de búsqueda, como hacen los pastores protestantes y sus colaboradores. Cuando un hermano falta al culto, pues lo van a visitar o le llaman por teléfono. Hermano, no lo vimos en misa, no lo vimos en el culto este sábado, este domingo, está enfermo, no hay esta labor de búsqueda. Eso tiene que ser de parte del católico, del catequista, ¿no? Que conoce a los niños que formó para la primera comunión. Ya hicieron la primera comunión y pues si se da cuenta de que no siguen frecuentando, pues ir a buscarlos, ¿no? Ir a motivarlos, a seguir participando en la misa dominical, a seguir recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No es algo, pues es algo muy, muy, muy esencial que se requiere, ¿no? Que se requiere en este contexto. Ahora bien, nosotros, como apóstoles de la palabra, tenemos que capacitar a los agentes de pastoral, a los catequistas, para que ellos den esta formación bíblica y den también esta formación apologética. Podemos impartir talleres para catequistas, para enseñarles cómo impartir un curso bíblico, un curso de apologética, y también, si se permite, a utilizar algunos libros del Padre Amatuli sobre catequesis. Me refiero, por ejemplo, al libro Pan de Vida para la primera confesión y la primera comunión, ¿no? Ven Espíritu Santo para la confirmación. Un pacto de amor para preparar a los novios al sacramento del matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, el Padre Amatuli preparó para cada sacramento 3 textos, 3 subsidios didácticos. Para la primera comunión, la parte bíblica, el curso bíblico para niños. Para la parte de la catequesis, Pan de Vida. Para lo que se refiere a la apologética, soy católico, pertenezco a la Iglesia de Cristo. Para el sacramento de la confirmación, viene el curso Historia de la Salvación Popular para la parte bíblica. Ven Espíritu Santo para la catequesis propia del sacramento de la confirmación. Para la parte apologética tenemos el libro, la respuesta está en las Escrituras, preguntas y respuestas. Un pacto de amor
para el sacramento del matrimonio, incluye la parte bíblica, incluye una breve porción apologética y lo demás es el fundamento bíblico del sacramento del matrimonio. Entonces nosotros podemos influir en los catequistas para que vayan adoptando el modelo de catequesis preparado por el padre Amatuli. Incluso a los catequistas y las parroquias donde se asuma este método, este estilo de catequesis que propone el padre Amatuli, se les hace un descuento especial hasta del 40% en el material didáctico. ¿En qué se puede emplear este 40% de descuento que queda para los catequistas? Para formación, para comprar material didáctico, para participar en algún curso formativo, para no comprar pizarrones, o sea, tener todo lo necesario para la catequesis. El drama de la Iglesia Católica es que el catequista, además de que presta un servicio gratuito en la catequesis, con frecuencia tiene que tomar del dinero de la economía familiar para su pasaje, su gasolina, participar en cursos formativos, comprar material didáctico que se requiere, ¿no? Con este descuento del 40% se puede crear un fondo económico para la catequesis. Esa es la propuesta del padre Amatuli. Entonces necesitamos no capacitarnos en manejar este tipo de catequesis que propone el padre y dar este tipo de talleres a los catequistas, a los agentes de pastoral. Por otro lado, hermana, pues en el diálogo con los hermanos separados, pues uno necesita fundamentarse un poquito más, ¿no? Uno, si ve esta disponibilidad de los hermanos separados, que a veces no estamos de acuerdo en algún tema, si usted le ha dicho que el rosario es bíblico, dígale, deme 5 minutos, 10 minutos, para que yo le muestre con la Biblia los fundamentos bíblicos del Santo Rosario. Ahí uno puede profundizar en que se puede hacer alguna oración de forma repetitiva. Por ejemplo, el Salmo 136, ¿no? Es como un salmo litánico, es como a forma de letanía. Dice, ¿no? El Señor creó los cielos y la tierra porque su amor perdura para siempre. El que hizo el sol para iluminar el día porque su amor perdura para siempre. Y la luna para iluminar la noche porque su amor perdura para siempre. Es decir, no hay ningún problema en si uno repite al orar determinadas palabras. Uno puede remitir a Jesús en Getsemaní, dice San Lucas, dice San Marcos y San Mateo, que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Oraba repitiendo las mismas palabras. No es una oración repetitiva, no, es una oración litánica, pero con fundamento bíblico. No solamente el Salmo 136, ¿no? Hay cánticos en diversas partes del Antiguo Testamento que recurren a ello, ¿no? Diversos salmos en la Biblia que van insistiendo, ¿no? Como el Salmo 42, que en ciertos momentos repite, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? ¿No? Son frases que se repiten, en que se va insistiendo. Y por otro lado, las citas bíblicas de los misterios de cada uno de los 20 misterios del rosario. ¿Por qué los dividimos en misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios luminosos y misterios gloriosos? ¿Cuál es su fundamento bíblico? Decirle con amabilidad, permítame mostrarle con mi Biblia, ¿no? Lo mismo para cualquier tema. Cuando a mí me han dicho algunas veces que la Biblia prohíbe las imágenes o por qué bautizamos a los niños, yo le digo, regáleme 10 minutos para que yo le muestre los motivos en la Biblia por lo cual bautizamos a los niños, ¿no? Le digo, usted, hermano, hermana,
que ha leído la Biblia, ¿recuerda alguna vez que nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles dijeron en algún momento, no hay que bautizar a los niños? ¿Recuerda alguna cita bíblica, algún pasaje donde se dice eso? La mayoría dice, no, nunca encontramos esa frase clara, ¿no? Esa prohibición directa de bautizar a los niños. Le digo, vamos a ver por qué nosotros bautizamos a los niños. Mire, vamos a ver en Hechos capítulo 16, la familia de Lidia y la familia del carcelero. Dice la Biblia que Lidia se hizo bautizar con toda la familia. El carcelero se hizo bautizar con toda la familia. Y en la familia no solamente hay adultos, hay niños, infantes, adolescentes, jóvenes y adultos, personas de la tercera edad. Entonces uno, con amabilidad, con respeto, uno puede abrirlos a este diálogo, pero necesita uno capacitarse adecuadamente, ¿no? Esto es importante. Claro, a nivel de apostolado, nuestra preocupación principal, los destinatarios principales de nuestro apostolado deben ser los católicos, especialmente los católicos alejados, los católicos confundidos. Y para dialogar con un hermano separado, hay que hacerlo de la forma más adecuada, para que vayan abriendo la mente y el corazón a la verdad que se encuentra en la Iglesia Católica. Que nuestra actitud, nuestra forma de tratarlos, nuestra forma de hablar de ellos, no sea, no les insulte, y de tal manera que ellos pongan una barrera ante el católico. No dialogar desde una sana apologética, dialogar adecuadamente. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, padre. Tenemos a la hermana Pilar con su manita levantada también, padre. Adelante, hermana Pilar. Buenas tardes, buenas noches, padre Jorge Luis. Mire, yo llegué tarde a la clase, sorry, pero escuchando, ¿verdad? La última parte, y yo también soy catequista, padre, y mi preocupación siempre ha sido esa, de que los niños, de verdad, introducirlos a lo que es el estudio de la Biblia, que ellos sepan, ¿verdad?, cuál es nuestro manual de vida. Yo siempre digo, o les pongo de ejemplo, ya sea en una prédica, en retiros o lo que sea, todas las cosas tienen un manual, ¿verdad? Si vas a hacer un mueble, tienes un manual, todo. Entonces, el manual de nosotros es la Biblia. Y si nosotros no lo tomamos como tal, o sea, vamos a andar perdidos. O sea, no vamos a saber dónde poner todos los tornillos, ¿verdad?, que son necesarios. A lo que voy, padre, cuando uno como catequista ve con tristeza que cuando los niños son preparados yo soy de primera comunión, los formamos, ¿verdad? Y pues salen ahí con el amor de Dios, ¿verdad?, pleno. Inclusive tengo varios niños que en nuestra iglesia sirven como monaguillos, otro que quiere ser padre y ahí va con su idea de que él va a ser padre y esperemos en Dios, ¿verdad?, que se lo conceda. Pero la tristeza es esta, como dijo la hermana que habló antes, esos niños ya no regresan, padre. Ya no regresan hasta cuando van a hacer la confirmación y regresan a fuerzas. Regresan porque los papás los obligan y no regresan con gusto. O sea, van a tomar esa instrucción, esa catequesis a fuerzas. Yo soy de la misma iglesia donde es el hermano Jorge, somos de la misma parroquia. Yo comentaba con la gente de la iglesia, es que lo que yo veo un poquito el problema es que, el niño, los papás pagan por la catequesis, ¿verdad?, por la preparación para su primera comunión, pero cuando ellos van a regresar a seguir formándose, se les quiere cobrar la misma cantidad. Y si los papás tienen 3 niños, o sea, están pagando $200, que a veces no es tan fácil. Y nosotros
como dijo usted también, somos catequistas que regalamos nuestro tiempo y que nosotros ponemos de nuestro propio dinero todo lo que son materiales y cosas para que ellos trabajen y hagamos más amenas las clases, música, todo eso. Entonces, si a ellos tal vez, yo se los dije, no cobrar, todos estamos dando nuestro trabajo, ¿verdad? Por amor a Dios, gratis, no cobrarles un solo centavo, no cobrar nada y que ellos sigan viniendo a prepararse. Yo sé que va a haber muchos padres que si ellos no tienen que pagar una cantidad, sea por lo que sea, lo tengan o no lo tengan, pero que ellos sientan que ese amor que les vamos a dar al darles esa formación en Biblia, ¿verdad? Porque sería lo siguiente prácticamente de su formación de los niños. Mire, padre, yo hace años estoy en mi pequeño grupo, ¿verdad? Luchando porque tengamos esa catequesis con Biblia. Perdón, que el estudio de la Biblia. Y más me enfoco a los niños porque son los que yo he estado manejando en estos últimos años y sé que están como esponjitas, listos para recibir todo. Entonces, ahora que desde que el hermano Jorge empezó con las clases y todo, con esta forma de formarnos, definitivamente pues voy a trabajar con ellos porque me interesa todo lo de niños, todo, y yo no sabía que Padre Amatuli tenía todo este proyecto o esta propuesta y se me hizo súper interesante. Y voy a tratar de hablar con el hermano Jorge y no soy buena, padre, para aprenderme las citas bíblicas, pero ahora ando con mi cartoncito donde trae lo que ellos dicen y lo que nosotros, ¿verdad? Y yo sé que pues me lo voy a tener que aprender y manejar y todo. Sí tengo bastantita formación catequética, pero me falta lo que es la apologética. Pero ahora sé distinguir lo que es todo esto gracias a estas clases que ustedes nos están regalando. Y sí, padre, pues nada más consejos es lo que uno quiere para seguir avanzando en esto, en lo de la catequesis con los niños y que ellos aprendan la apologética. Sí, hermana, pues uno de las formas que recomendaba el padre, además de estos libros, de estos manuales de catequesis, el padre Amatuli hablaba de la importancia de un ambiente distinto en la catequesis. El padre decía, muchas veces el problema de la Iglesia Católica es la masificación. Aunque tengamos 2 o 3 personas en la catequesis, hablamos como si estuviéramos hablando a multitudes. No falta como una relación más personal. El padre decía que la catequesis debe ser como una pequeña comunidad cristiana, no como un salón de clases, no como un salón de clases, donde uno va a escuchar, ¿no? Sino como una pequeña comunidad cristiana. Son hermanos en la fe que están compartiendo la vivencia de la fe, están aprendiendo a orar. Por eso el padre decía, ¿no? Enseñar a orar, no solamente memorizar las oraciones, sino realmente aprender a orar con la Biblia, ¿no? Aprender a hacer oración. Los cantos, como usted dice, la importancia del canto. Entonces, una pequeña comunidad cristiana donde se estudia la palabra de Dios, donde se vaya conociendo la belleza de la fe católica, pero al mismo tiempo donde nos veamos como hermanos en la fe, hermanos, compañeros de camino, donde surjan relaciones de amistad, de camaradería, de compañerismo, ¿no? El catequista debe saber ser amigo, ¿no? Ganarse la confianza para que pueda influir positivamente en ellos. No actuar de forma impositiva, no actuar de forma autoritaria, no ser como un profesor de la escuela, sino como alguien que ya ha recorrido el camino de la fe y ayuda a otros a empezar también en este camino. Entonces, no un salón de clase, no un aula escolar, sino una pequeña comunidad cristiana, donde se ore, se conviva sanamente, pueden hacer obras de teatro,
juegos, cantar, orar, ¿no? Llevarlos, enseñarlos a orar delante del Santísimo, ante el tabernáculo, ante el sagrario, ¿no? Que los vean orando, ¿no? Ustedes traten de llegar más pronto, dedicar unos 15 minutos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo en el tabernáculo, en el sagrario, que ellos los vean, que cuando lleguen, vean cómo ustedes están concentrados, orando ante Jesús sacramentado. Es decir, con la palabra y el ejemplo, una pequeña comunidad cristiana, no un salón de clase. Sí, es el realmente. problema, ¿no? Sí, es un problema a veces. Entonces eso es lo que el padre Amatuli recomendaba, un nuevo ambiente en la catequesis, más vivencial, una catequesis vivencial. Y sobre todo con esto material que el padre dice, el catequista habla lo esencial. Y el niño debe tener mucho contacto personal con la Biblia, ¿no? Mucho contacto personal con la Biblia. Orar con la Biblia, aprender de memoria alguna cita bíblica. No es propiamente necesario, obligatorio, que memorice las citas bíblicas, ¿no? Pero sí uno puede tener su Biblia, y pues tener diversos señalamientos, ¿no? Yo tengo aquí mis señalamientos bíblicos que voy poniendo en cada porción de la Biblia. También viene el listoncito, o uno puede utilizar los post-it, ¿no? Los post-it que se adhieren, y puede uno tener ahí las citas bíblicas, ¿no? Un pequeño esquema. Claro, después con el uso, ¿no? Sin tanto problema, las citas bíblicas uno las va a ir aprendiendo, las va a ir uno asimilando, ¿no? No hay que desesperarse si uno no memoriza inicialmente. Hay personas que tienen una memoria muy privilegiada, hay otros que a lo mejor les cuesta un poquito, pero siempre hay recursos prácticos, didácticos que uno puede emplear, que uno puede utilizar. Sí, padre. ¿Tienen alguna Biblia, padre, para los niños? Apóstoles de la Palabra, ¿tiene alguna? No tenemos así una edición. La más común es la Biblia latinoamericana, que es la más difundida. Y yo recomiendo mucho también la Biblia católica para jóvenes, que también es muy adecuada, muy conveniente para los niños. Yo tengo pues esta Biblia, la Biblia interconfesional. Tengo también aquí mi Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén. Esa es mi Biblia de estudio. Sí, yo también manejo varias Biblias, padre, porque también vemos, ¿verdad?, las diferencias y a los grupos a las que van dirigidos. De hecho, también tengo una Biblia de niños, pero dije, si Apóstoles tiene una para ellos. Pero a veces la Biblia de niños, la Biblia para niños, a veces no está completa, ¿no? Está corta. Se seleccionan solamente algunas porciones. Sí, padre. Ayuda, ¿no? Como un subsidio. Pero lo que hay que hacer es poner al niño en contacto personal con la Biblia, ¿no? Con el texto sagrado. Muchas gracias, padre. Muchas gracias y pues empezaremos a trabajar juntos. Gracias, padre. Gracias. Muchas gracias, padre, por su explicación. No veo a nadie más que levante su manita. Entonces, no sé si me permite, padre, me mandaron 2 preguntas. Yo sé que no son de su tema, es del mismo libro, pero están en la página 50 y en la página 55. Y lo que me decía la pregunta es de que, más bien no pregunta, era un comentario, decía la hermana, que en la página 50, donde dice que no faltan sacerdotes que invitan abiertamente a católicos para que participen en las campañas protestantes. Hay casos en que protestantes dirigen grupos católicos, les imparten cursos bíblicos, etc. Ella lo que decía que eso era una mentira, una falacia, y que no sabíamos de dónde había salido este texto. No sé si
nos pueda comentar acerca, está en la página 50 de este libro. Página 50. Ajá, sí. Sí, dice. Sí, el padre Amatuli aquí se refiere precisamente en que hubo algún tiempo, afortunadamente ya cada vez menos, pero había algunos sacerdotes sin mucha identidad católica, ¿no? Por ejemplo, el padre en su libro, La Nueva Evangelización y las Sectas, cuenta testimonios que él conoció de primera mano. Por ejemplo, en seminarios católicos venían pastores o predicadores protestantes a dar alguna materia, ¿no? Algún sacerdote católico conocía a alguien que era católico, se salió, ¿verdad?, para irse con los testigos de Jehová, regresaba. ¿Se salió? ¿Se desconectó? Creo que tuvimos un pequeño... Ya estamos aquí ya de regreso, hermano Jorge. Sí, creo. Una falla técnica. Sí, fue un hiccups. Bien, entonces decía que bueno, en muchos ambientes católicos, los sacerdotes a veces pues invitaban a participar en cursos o campañas protestantes. Algún católico que iba a algún grupo proselitista que aprendía de Biblia, a veces regresaba a la parroquia y decía, padre, pues estuve estudiando Biblia con los hermanos separados. Ah, qué bueno, ven, para que tú impartas el tema, ¿no? Fernando Casanova y otros grandes apologistas ahora que nacieron o crecieron en un ambiente protestante, que descubren que la Iglesia Católica es la verdadera. Algunos sacerdotes les decían, ¿no? Mejor sigue allá conociste a Cristo, allá tú tienes que seguirlo, ¿no? Como diciendo, ellos fueron los que te conquistaron, tú tienes que continuar allá. Entonces sí había eso por un malentendido ecumenismo. Se pensó que ecumenismo significa todo es lo mismo, todos creemos en el mismo Dios, todas las religiones son iguales, todas llevan al mismo Dios. Entonces, por eso hubo sacerdotes católicos que, como dice el padre, invitaron a los católicos a participar en campañas protestantes, ¿no? Eso es algo que lamentablemente sucedió. El padre cuenta de cómo en Colombia, en su libro La Nueva Evangelización y las Sectas, él habla de cómo en Colombia un sacerdote católico le dijo, yo soy el capellán de los evangélicos. Los católicos tenían un equipo de fútbol y los evangélicos también. Y decía, yo soy el capellán de los evangélicos. Ellos son más organizados, más responsables, no se emborrachan. En cambio, los católicos son muy desordenados. Y él se sentía muy contento porque era católico, era sacerdote católico, atendía a su parroquia, pero convivía mucho con los evangélicos. Era capellán del equipo de fútbol de los evangélicos. Se sentía muy a gusto con ellos, ¿no? E invitaba a otros católicos a hacer lo mismo. Entonces esto es real, no es un invento del padre Amatuli, son hechos reales, como dicen en la televisión, son casos de la vida real. Por eso el padre decía, no hay que ser ingenuos a esta forma de proceder, es a lo que el padre le llama ecumenismo ingenuo, ecumenismo mal entendido. Muy bien. Sí, hermano.
Sí, muchísimas gracias por aclarar. La hermana me envió el mensaje a mí porque decía que su computadora no tenía micrófono, por eso se lo hizo llegar de esa forma, y pues le agradezco a usted haber aclarado la situación. ¿Ok? Sigo sin ver nadie con ninguna pregunta. Por lo regular, tenemos 2 o 3, tenemos unos minutitos. Entonces, antes de pedirle a usted que nos dé la bendición, Maribel Flores acaba de levantar su manita. Por favor, Maribel, adelante. Buenas noches. Ese era más un comentario por las cosas que estaba diciendo el padre, de que a veces no dan entrada los sacerdotes a las parroquias. Y aquí yo lo viví también. De repente en algunas parroquias quería preguntar por darles la entrada a los grupos, y yo tenía que decir, va a ser un curso de Biblia, porque si decía que era un curso de apologética, es verdad que los sacerdotes no mucho les gusta, sobre todo aquí en Estados Unidos, por la situación de que se maneja mucho el ecumenismo. No sé, bueno, no sé cómo sientan los demás, pero yo siento que no es tan fuerte el proselitismo aquí en Estados Unidos como lo es en Latinoamérica. Y los que vienen de Latinoamérica acá son los que se vuelven un poco agresivos con nosotros, ¿verdad? Pero el caso es de que mi comentario era porque a veces pienso que se le tiene mala fama por la situación como algunos apologetas han abordado esto de hacer apologética. Son agresivos incluso cuando anuncian que va a haber un debate de apologeta tal con el pastor tal, y luego hasta los mismos apologetas dicen, le voy a demostrar a ese ignorante que no sabe nada, le voy a demostrar a ese ignorante y le vamos a dar una arrastrada. Entonces, como que ese ha sido una de las cosas que yo siento que se ha perdido un poco el respeto a la apologética, porque no tienen un método de conquista al hermano separado, al evangelio, al protestante, sino de ganar el debate y al protestante, y eso ha causado mucho problema, y no sé si algún día haya una solución, o no sé si algún día se vayan a calmar los apologetas que están en esa actitud. Entonces, pues era mi comentario, pues también, ¿verdad? Preguntarle o decirle al padre Jorge, pues, que siempre pues nos recuerde de no ser agresivos, ¿verdad? Con los hermanos, el método o las situaciones de conquista, no de ganar. Eso era todo. Sí, por eso tanto el padre Amatuli como los documentos recientes del magisterio, los documentos de la iglesia, insisten en una sana apologética. El documento de Aparecida dice que no se requiere hoy en día una apologética defensiva. La apologética no tiene que ser defensiva. No tenemos que hacerla al estilo de los padres de la iglesia. La apologética tiene que ayudarnos a expresar, ¿no?, con el corazón lo que creemos. El Santo Padre tiene un breve párrafo de 2 documentos de él, entre ellos Evangelii Gaudium y otro documento sobre la educación católica. Él hablaba de cómo la nueva apologética tiene que quitar cualquier barrera, cualquier obstáculo en el diálogo con los hermanos separados, ¿no? Es decir, la apologética se debe hacer de tal forma que no se genere ninguna barrera, ningún impedimento, ningún muro que impida que yo llegue al corazón del hermano separado, ¿no?, al corazón también del católico, ¿no? Él habla de esta un nuevo estilo de apologética. El Papa Francisco, también el Papa Benedicto XVI, ¿no? El uso adecuado de la razón y de la fe, ¿no? Porque esa es la finalidad de la sana apologética. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza,
a quien les pregunte sobre ella, pero háganlo con sencillez y respeto, háganlo con deferencia. Es lo que dice Primera de Pedro 3, 15 y 16. Con frecuencia solamente se lee el versículo 15, ¿no? San Pedro dice, adoren interiormente a nuestro Señor Jesucristo y estén siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuentas de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, háganlo con respeto. Esto es, ¿no? Un programa, ¿no? Entonces es todo un programa que se requiere para que se pueda tener una sana apologética. Sí, debemos orar mucho para que tantos apologistas que hay por ahí en las redes sociales, en diferentes ambientes, pues tengan una actitud diferente hacia la apologética, ¿no? La apologética desde esta doble perspectiva, enfocada al interior de la iglesia, a fortalecer la fe del católico y a dialogar de forma adecuada con el hermano separado para que regrese a la iglesia. El padre Amatuli se inspiró en la figura del buen pastor que da la vida por sus ovejas, que sana a la que está enferma, que alimenta a la que está desnutrida, ¿no? Y también el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida para traerla de regreso. Esos son los modelos bíblicos, ¿no? de la apologética. El padre decía que hay un tercero, pero que depende esencialmente de la gracia de Dios. La parábola del hijo pródigo, donde el hijo se va, pero espontáneamente toma la decisión de regresar, ¿no? Entra en sí mismo, como dice el Evangelio de San Lucas, entra en sí mismo, te pone a pensar, a reflexionar y toma la decisión de volver a la casa paterna. Hay algunos que vuelven, ¿no? Después de una búsqueda, después de todo esto, regresan, pero el buen pastor debe curar a las enfermas, fortalecer a las débiles, alimentar a las que están desnutridas, etcétera. Y cuando una oveja se extravía, ir a buscarla hasta traerla de regreso, sanar sus heridas, colocarla sobre los hombros y traerla al redil. Esas son las imágenes, ¿no? Los íconos para una sana apologética. Muy bien, padre, muchísimas gracias nuevamente. Antes de pedirle que nos dé la bendición, nos gustaría cerrar con una pequeña alabanza y después la hermana Cristi va a agradecer a todos los radioescuchas para que usted nos dé la bendición, por favor. Hermana Marta, ¿tienen el canto, la alabanza preparada? Sí, vamos a cantar el canto número 16, que es el himno del apóstol. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato: ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato: ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia.
para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación, cambiaremos el mundo entero, proclamando el Evangelio. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación, cambiaremos el mundo entero, proclamando el Evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Buenas noches. Muchas gracias, hermana. Hermana Cristi. Pues muchísimas gracias, Padre Jorge, por haber estado con nosotros en este curso Apologética y Ecumenismo, uno de los libros preferidos de nuestro querido y amado fundador. Gracias, Padre, por estar con nosotros, y agradecemos a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos han seguido a través de Radio Apóstol Chile, también a través de Facebook de los hermanos de Centroamérica, apóstoles de Centroamérica, también los apóstoles de la palabra de Costa Rica, cursos apóstoles, y por supuesto no podría faltar Radio Apóstol anunciando su palabra, que transmitimos desde la Ciudad de México. Y agradecemos a los hermanos que nos siguen a través de nuestra página web de www.radioapostol.com, y agradecemos a la hermana Marta Ramos por deleitarnos con su dulce voz a través del cántico, que toca muy bien y canta súper bien, y a toda la parroquia, porque sé que todo un equipo que está detrás de esta programación. Muchísimas gracias por hacer todo el esfuerzo, llegar la palabra de Dios a los corazones de todos aquellos que necesitan. Y avisarles que el curso, el próximo lunes, a partir de las 7 de la noche a 8:30, hora de México, hora de Centroamérica, de 6 a 7:30 de la noche. Y bueno, Chile pues tiene su propio horario, no lo sé en estos momentos, pero pues ya saben que es el mismo horario de lunes a miércoles. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Es un placer poder estar con ustedes en esta hermosa noche. Padre Jorge, por favor, si nos puede dar la bendición. Sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche por esta oportunidad que nos has dado de profundizar en el pensamiento del Padre Amatuli, nuestro amado fundador. Te pedimos que por intercesión de San Jerónimo podamos dar a conocer la palabra de Dios con valentía, con amor, que nos enamoremos apasionadamente de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que pueda surgir este ministerio especial que el Padre Amatuli propone en cada pueblo, en cada aldea, en cada parroquia, en cada diócesis. Que podamos, Señor, profundizar en este plan mínimo que el Padre Amatuli nos sugiere, nos recomienda, nos propone, que podamos, Señor, dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos impulse
para que podamos fortalecer la fe de los católicos y sepamos dialogar adecuadamente con nuestros hermanos separados para traerlos de regreso a la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Que la Santísima Virgen María también nos acompañe como modelo de vida y con su intercesión. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre Jorge, por haber estado con nosotros y gracias también por la bendición, queridos hermanos. Pues muchísimas gracias, si Dios quiere. Gracias, Padre, bendiciones, muchas bendiciones desde Nueva York. Gracias, Padre, desde aquí de Tijuana, Baja California. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre Jorge. Buenas noches. Buenas noches.